6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Oh, gracias. ¿Quieren? Oh, gracias. Está bien. No por ahora. Sí. Allí hicieron una cena en su honor de Jesús, y Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume? Por el valor del salario de un año. Para darlo a los pobres. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, robaba de lo que se echaba en ella. Déjala. Lo guardaba para mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán, pero no siempre a mí. Hola, soy el profesor Giancarlo Reto Miranda y nuevamente nos encontramos para disertar un tema hermoso para nuestra educación cristiana y de fe. Hemos visto la cena en Betania, 6 días antes de la muerte de Jesús. María, la hermana de Lázaro, ha tomado un perfume de nardo puro para ungir los pies de Jesús y luego los ha secado con sus cabellos. Este gesto puede ser interpretado desde la psicología bíblica como un gesto de amor. ¿Sí? María, que ha entregado todo de sí a Jesús, expresado en el lavado de los pies con un perfume de nardo puro, un perfume muy costoso. Este gesto también dice mucho sobre la relación que Jesús tenía con las personas y también lo que nos pide a cada uno de nosotros, que entreguemos lo más precioso y lo más importante de nuestra vida a Él. He querido comenzar con este episodio, el siguiente tema, porque justamente expresa a través de gestos algo muy importante de la vida de Jesús, su sexualidad, la relación que tienen con las demás personas, tanto hombres como mujeres. A veces podría ser difícil hablar de la sexualidad de Jesús, pero no si leemos la sencillez del Evangelio y la sencillez de los gestos que en él se expresan. Muy bien, vamos entonces a comenzar con este tema que es Jesús y su sexualidad. Para ver el índice de este tema, pues tenemos Jesús, un ser humano como nosotros, rasgos de la sexualidad de Jesús en los evangelios, Jesús y su trato a la mujer, vivir nuestra sexualidad al servicio del reino. Entonces, estos 4 títulos vamos a ver durante nuestro tema de hoy. Debemos comenzar diciendo que este tema no se pretende en este tema ahondar sobre sexualidad o sobre conjeturas alrededor de la persona de Jesús que no esté dentro de la Biblia, ¿sí? Sino que básicamente vamos a
utilizar los textos bíblicos y hacer un análisis, ¿verdad? Algo psicológico de la personalidad de Jesús con la gente, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a ver el primer punto. Jesús, un ser humano como nosotros. Dios se ha dado a conocer al ser humano a través de Jesús de Nazaret, asumiendo nuestra condición humana y mostrándonos con rasgos humanos cómo es Él. Hay algo importante aquí, que Dios asume la condición humana. ¿Para qué? Para rescatarla. San Pablo nos dirá en Romanos que justamente ha tenido Dios que asumir la condición humana para poder rescatarla, porque aquello que no se asume no puede ser salvado, ¿sí? Entonces, es necesario tener claro que Dios asumió toda nuestra condición humana. Por eso, uno de las verdades de fe de nuestra religión es que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. No vamos a negar eso, ¿verdad? Lo damos ya por hecho porque así nos lo enseña nuestra fe, ¿sí? Entonces, si es verdadero Dios y verdadero hombre, quiere decir que como ser humano se pareció en todo a nosotros, menos en una cosa, ¿verdad? Dice, muchas personas piensan que la naturaleza humana es imperfecta y pecadora, y es totalmente falso. El pecado no es parte de la condición humana, pues Dios nos creó a su imagen y semejanza y puso en nosotros la capacidad de amar, la voluntad, la inteligencia y la libertad, ¿sí? Por lo tanto, el pecado es una consecuencia de la opción que el ser humano hace por el mal. Dios lo crea inteligente y lo crea con voluntad propia. Por lo tanto, el pecado no es otra cosa que algo externo que entra en la humanidad del hombre, no que forma parte de su naturaleza misma. Acuérdense que Dios no nos crea, vamos a decir, para el pecado, ¿no? Dios no nos crea para ser pecadores. Dios nos creó perfectos y para la santidad, para ser como Él, para participar de su, vamos a decir, de su divinidad, ¿sí? Como seres humanos. Mas no nos creó para pecadores. Por lo tanto, nuestra fe nos enseña en el catecismo que el pecado no forma parte de la naturaleza del ser humano, sino que es algo que es una consecuencia de nuestra opción por el mal, ¿sí? Por lo tanto, el pecado entró después, ya lo hemos dicho, en el ser humano, es una consecuencia de la elección que el hombre hizo de inclinarse por el mal. Podemos concluir entonces en lo siguiente, queridos amigos. Jesús de Nazaret fue hombre en todo su ser, menos en el pecado. Claro, si el pecado no es parte de la naturaleza, pues, y Jesús fue totalmente hombre, entonces el pecado no forma parte de Jesús. ¿Por qué? Porque Él asumió nuestra condición humana para redimirla y sufrió en su propio cuerpo las consecuencias, sí, del pecado, pero no, ¿verdad? Asumió el pecado dentro de sí, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? El dolor y la muerte, ¿verdad? Jesús tuvo que asumir las consecuencias del pecado, que es el dolor y la muerte, ¿no? En una cruz. Y es así como Él nos va a salvar, justamente va a salvar nuestra condición humana, nuestra naturaleza, que estaba, vamos a decir, manchada por el pecado. Y con ese gesto salvífico es que Jesús nos devuelve, ¿verdad? Nos devuelve la dignidad
de criaturas, nos vuelve la dignidad de hijos de Dios. Muy bien, entonces continuamos. Si hemos dicho que Jesús es verdadero hombre, aparte también de ser verdadero Dios, no nos vamos a detener en conjeturas o en creencias, vamos a decir, elaboradas por muchas veces de manera malintencionada. No, ¿sí? Vamos a dejar aparte aquellos comentarios a veces sin fundamento que mucha gente atea o que es a veces contraria a la religión cristiana hace de Jesús. Entonces, no vamos a hacer caso a eso ni nos vamos a detener en eso, pero sí vamos a hablar de los rasgos de la sexualidad de Jesús en los mismos evangelios, ¿sí? Este tema es muy bíblico. Entonces, es bueno, vamos a decir, analizar también a Jesús como ser humano, ¿sí? Para ver cómo es también un ejemplo para nosotros. No estamos hablando de Jesús solamente como Dios, como decían los docetas, ¿no? El docetismo en los primeros siglos era una corriente filosófica, ¿no? Cristiana o pseudo cristiana que consideraba que la humanidad de Jesús era pura apariencia, ¿no? Que Dios había aparentado ser hombre y por lo tanto su muerte, el dolor o todas las cosas propias de un ser humano eran apariencia, ¿no? Eso sería una herejía, ¿no? Es considerada una herejía por la Iglesia. Jesús fue verdaderamente hombre, verdaderamente humano, y sería bueno pues también conocerlo en esa parte. Veamos aquí. Dice, muchas veces nos hacemos preguntas como, por ejemplo, si Jesús sintió hambre, si sintió miedo, si sintió tristeza, si se alegró, si fue, por ejemplo, a fiestas, o hizo travesuras de niño, si se enamoró de joven, si se sintió atraído o tuvo alguna crisis o duda en su vida, si se molestó por algo, o tuvo necesidades físicas, fisiológicas, etc. ¿Fue en todo hombre? Muchas veces nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? Sobre Jesús. Y algunos todavía se las hacen a veces de manera malintencionada, ¿no? Ya conjeturando, ¿no? Cosas sobre Jesús, pero sí es válido hacernos estas preguntas, ¿no? Porque es parte de ir conociendo a este Señor, a este Dios, a este Jesús, Dios hecho hombre, ¿verdad? Y sí, si Jesús fue verdaderamente un ser humano, pues tuvo que pasar por todo esto, ¿verdad? Porque Él no es ajeno a la naturaleza humana, no es ajeno a la condición humana. Entonces, fue un hombre propio de su tiempo, propio de un pueblo, de una civilización, propio de una religión, ¿sí? Y de una cultura. Entonces, sí pudo haber sentido todas estas cosas Jesús en su vida. Pero aquí hay algo importante. El Evangelio dice, no nos habla mucho de cómo fue Jesús en detalles, ¿sí? O sea, en el Evangelio no vamos a encontrar, por decir, si Jesús fue, por decir, al baño. No vamos a encontrar eso, ¿sí? O si Jesús, por decir, alguna vez tuvo una fiebre, ¿verdad? O se enfermó. No vamos a encontrar eso. ¿Por qué? Porque esos detalles al escritor, al que escribe el Evangelio, o los Evangelios, los escritores, no les interesa mucho detallar eso. ¿Por qué? Porque el Evangelio más bien nos habla lo necesario para saber que Jesús es Dios y vino para una misión. Eso es lo importante. Eso es lo resaltante del Evangelio.
¿sí? En ningún momento cuando los escritores de los evangelios escriben sobre Jesús, en ningún momento van a necesitar o van a pretender escribir detalles sobre la vida diaria de Jesús, vamos a decir así, sino más bien resaltar vamos a decir, la misión a la que Jesús fue enviado y resaltar quién era Jesús en su condición divina, pero también humana, ¿ya? Entonces, no les interesa mucho los detalles, ¿sí? Lo importante ya está escrito y lo conocemos. Vamos a la Biblia y lo vamos a encontrar ahí. Eso es lo importante. Por lo tanto, si hablamos de la sexualidad de Jesús, podemos darnos cuenta que en el Evangelio no se habla nada explícito sobre eso, ¿sí? Sino más bien implícitamente podríamos encontrar algún rasgo de esta parte del Jesús humano, ¿sí? Vamos a encontrar algunos rasgos implícitos. Así encontramos, pues, por decir, alcances de lo que pudo vivir Jesús de Nazaret en su vida íntima y cómo pudo expresar su sexualidad, ¿sí? No vamos a encontrar en ninguna parte del Evangelio ni de la Biblia acerca, ¿no?, o explícitamente sobre la sexualidad de Jesús, ¿ya? Sabemos que Jesús eligió la castidad como opción sexual por los siguientes motivos, ¿sí?, que él también nos dirá: por su misión, ¿ya?, pero también porque se sentía lleno del amor por su Padre Dios, ¿sí? Entonces, aquí la misión de Jesús va a ayudarle, ¿no? Tener clara su misión va a ayudarle a canalizar toda su energía, vamos a decir así, toda su energía humana al servicio del reino de Dios. Jesús va a tener claro, ¿ya?, en su vida cuál es su misión y para qué está en este mundo. Ha tenido que ir también madurando esta misión. También ha tenido que ir madurando su opción, ¿sí?, por Dios, porque como cualquier ser humano que está llamado a una vocación, tú cuando eres niño, cuando eres joven, no sabes aún qué es lo que va a ser de tu vida cuando seas adulto, sino que lo vas descubriendo en el camino, vas tomando opciones, vas eligiendo cosas, ¿no? Y justamente es en esa selección, es en esa elección de tu vida que vas descubriendo para qué estás en este mundo, cuál es el sentido de tu vida y cuál es el rumbo que tiene que tomar tu vida, ¿sí? Entonces, a eso también le pasó a Jesús, ¿sí? Desde que era niño, y lo vemos en el Evangelio, por decir, cuando se pierde en el templo, ¿no?, hay una frase muy importante que Jesús le dice a María y a José, ¿verdad? ¿No sabían ustedes que tengo que estar en las cosas de mi Padre? ¿Cómo un niño de 12 años va a responder así, verdad? Sin embargo, Jesús va descubriendo su vocación, ¿verdad?, en este mundo, su misión. Entonces, toda su fuerza, toda su energía, por así decirlo, hasta su energía sexual y humana, va a ir dirigida, ¿verdad?, al servicio del reino. ¿Y cuál es el servicio que presta el reino? Predicar, sanar, sacar demonios, hacer milagros, anunciar la buena noticia, vivir en comunidad apostólica, luchar por la justicia de su pueblo, dar hasta la propia vida. Esa es la misión que Jesús va descubriendo como ser humano, su vocación, ¿verdad?, a la que Dios le ha enviado. Entonces,
Algo importante aquí que no quiero dejar pasar es que Jesús, como dice aquí arriba, ¿verdad? Opta, hace una opción sexual, así como nosotros optamos por el matrimonio, o también podemos optar por la soltería, ¿verdad? O la castidad. Así también Jesús opta por la castidad. Hace una opción sexual, vamos a decir también. Y no nos asustemos de decirlo así, ¿sí? Porque en la vida sabemos que también en la parte de la sexualidad vamos definiéndonos, vamos haciendo opciones en nuestra vida de qué es lo que Dios va queriendo en nuestra vida, ¿sí? Entonces, Jesús también pasó por eso e hizo una opción. Y mucho más todavía, ¿qué es lo que le movía en su misión, en su vida, a Jesús a optar, a hacer estas opciones tan importantes, ¿no? Como ser humano? Su amor a Dios, su amor, el amor por su Padre, ¿sí? Eso es lo que le llenaba, eso es lo que le movía, eso es lo que le dirigía su vida, ¿sí? Entonces, el amor por su Padre. Entonces, veamos aquí un poquito esto tan importante, ¿no? Que es Jesús y su trato a la mujer. ¿Cómo era Jesús con la mujer, con el sexo opuesto? ¿Sí? Ya que a veces escuchamos muchas creencias, comentarios contrarios a la fe de que Jesús tuvo esposa, tuvo hijos, ¿verdad? Que Jesús, algunos hasta lamentablemente, ¿no? Dicen que pudo ser homosexual. Esas son puras conjeturas, esas son puras calumnias. ¿Queremos conocer a Cristo? Vayamos al Evangelio. ¿Qué es lo que nos dicen los evangelistas? Si Jesús tuvo familia, eso lo deberíamos encontrar en el Evangelio, ¿sí? ¿Por qué no lo pusieron? Porque simplemente no fue así, ¿sí? Porque para los judíos, acordémonos que tener familia, tener esposa, hijos, no era un pecado por si acaso, ¿sí? Más bien era era parte de la ley de Dios, era parte de la vida, ¿no? Y más bien ellos tenían muy claro, ¿no? El valor de la familia, el valor de la esposa, de los hijos, del esposo, ¿sí? Por lo tanto, no hubiera habido ningún problema para los evangelistas en decir que Jesús tuvo esposa o hijos si es que los hubiera tenido, ¿sí? Pero como no los tuvo, entonces queda claro de que simplemente Jesús fue la persona que tenemos en los evangelios. Muy bien, ¿cómo trataba Jesús a la mujer de su tiempo? Esto sí es importante. Dice, los evangelios nos hablan de las experiencias de fe que los discípulos de Jesús tuvieron con él. Por eso solo encontramos ciertos rasgos implícitos de quién fue el ser humano Jesús de Nazaret, ¿sí? Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Todo esto, de que a los evangelistas no les interesó poner detalles, sino que los evangelios son parte de la experiencia de fe de las primeras comunidades cristianas y de los que conocieron a Jesús en persona. El Evangelio de Lucas nos habla mucho sobre este Jesús humano, cuando nos describe, por ejemplo, que lloró, ¿no? Que se alegró, que sintió tristeza, ¿sí? El Evangelio de Lucas es un evangelio que humaniza bastante a Jesús, ¿sí? También el Evangelio de Marcos es un evangelio que humaniza bastante a Jesús y lo presenta como ese hombre compasivo, humano, capaz de sonreír, de llorar, de entristecerse, ¿sí? Entonces dirá por decir, ¿no? Dirá que sintió compasión, ¿no? Sintió tristeza al ver a su pueblo como ovejas sin pastor,
dice el texto bíblico, ¿no? Sintió tristeza al ver a la gente como ovejas sin pastor. Sintió tristeza. Entonces, Lucas va a atribuirle muchos de estos rasgos humanos a Jesús. Y eso es parte también de nuestra sexualidad, ¿sí? Los sentimientos, las emociones, cómo somos por dentro. El Evangelio de Juan también nos habla de manera simbólica la relación que tuvo Jesús con la gente, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos habla de que en el capítulo 11 de Juan, cuando nos habla de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? De su amigo Lázaro, dice que era su amigo, ¿no? Y también dice que cuando vio a María, que era la hermana de Lázaro, llorar, él también lloró, se conmovió, dice el Evangelio. Entonces, vemos a este Jesús con rasgos humanos, con rasgos de hombre, ¿verdad? Veamos entonces cómo era su trato con la mujer. Vamos a dar algunos ejemplos de esto, ¿sí? Hay muchos más en los evangelios, pero me interesa ver cómo era Jesús con la mujer, con el sexo opuesto, ¿sí? Para descubrir a este Jesús tan, vamos a decir, tan bueno y compasivo, ¿verdad? Con la mujer de su tiempo. Con la pecadora, ¿sí? Jesús se dejó tocar por una prostituta, transmitiéndole su perdón y su amor. Lucas capítulo, ¿dónde se encuentra esto? En Lucas capítulo 7, del 36 al 50. Los que han leído este texto, pues se acordarán que Jesús estaba en una cena, en una comida que lo habían invitado unos fariseos, ¿no? El dueño de la casa era un fariseo llamado Simeón. Y estaban en plena tertulia, compartiendo y todo, ¿no? Querían compartir sobre las cosas religiosas, ¿no? Saber qué pensaba Jesús, ¿no? Sobre la religión judía. Cuando en eso irrumpe la reunión una mujer pecadora, dice el texto bíblico. Cuando dice pecadora, pues se interpreta como una mujer, una prostituta, ¿verdad? De su tiempo. Esta mujer entra llorando, como arrepentida de todo lo malo de su vida. Entra, se echa a los pies del Señor, de Jesús, y comienza a llorar sus pecados. Dice que enjuga con sus lágrimas los pies de Jesús y los seca con sus cabellos. Lamentablemente, ¿no? La gente a veces pulcra y de la religión, tenemos como los ojos cerrados a estas realidades, ¿no? A estas situaciones. Y lo primero que pensamos es algo malo. Si este hombre, dirá Simeón, ¿no? Si este hombre fuera realmente un profeta, se daría cuenta que quien le está tocando es una mujer pecadora. Sin embargo, Jesús sabe quién es esta mujer, ¿verdad? Sabe quién es. Y se deja tocar. En el tiempo de Jesús, dejarse tocar por una prostituta era como quedar manchado, ¿sí? Era como quedar impuro. Y había que hacer un rito de purificación si es que te tocaba un pecador, si te tocaba un publicano, si compartías la mesa con alguien que no era de tu religión, de tu fe. Así era la cultura religiosa en tiempos de Jesús. Sin embargo, Jesús no tiene ese tipo de pensamientos, sino más bien se deja tocar. Y le dice a Simón que a quien se le perdona más, demuestra más amor. Y como esta mujer se le ha perdonado mucho, pues también demuestra mucho amor, ¿no? Entonces mira cómo trata de manera compasiva y misericordiosa Jesús
a esta mujer, que cualquiera de nosotros también podría haber actuado como Simeón, ¿verdad? Entonces vemos a un Jesús humanamente compasivo, reivindicador de la mujer, y que le brinda a la mujer una posibilidad de cambio. Le dice a la mujer al final, mujer, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Vete y no vuelvas a pecar más, ¿sí? Siempre Jesús va a terminar, ¿no?, con este tipo de frases. Otro ejemplo, vamos a ver Jesús con las mujeres en general. Cuando digo las mujeres me refiero a las discípulas de Jesús. ¿Jesús tuvo discípulas? Pues sí las tuvo, ¿sí? Y tuvo varias. Aunque el Evangelio de el Evangelio de Lucas, que está ahí, Lucas capítulo 8, del 1 al 3, nos dirá que Jesús tuvo, o resaltaban de entre todas las discípulas que Jesús tuvo, algunas mujeres. Por ejemplo, una tal Susana, Juana, María, ¿verdad?, esposa de Cleofás. Dice que varias de estas mujeres, dice, María Magdalena también, por supuesto, ¿no? María de Magdala. Algunas de estas mujeres les había sacado los demonios, como dirá también el Evangelio, ¿verdad?, de Juan, sobre María Magdalena, ¿no? Dice, a la que le sacó 7 demonios. O sea, quiere decir de que Jesús había acogido a la mujer dentro de su grupo, dentro de su comunidad apostólica y discipular, ¿no? Entonces, sabemos que Jesús va a darle un lugar a la mujer dentro de la comunidad cristiana. Y eso lo van a captar mucho los apóstoles, lo van a captar también los discípulos, los primeros cristianos, ¿no? De que la mujer necesita ser puesta en un lugar importante dentro de la comunidad cristiana. A lo mejor no sean las apóstoles, ¿verdad? Pero sí Jesús les va a dar un lugar, ¿sí? Entonces, también tuvo mujeres dentro de del discipulado que lo seguía, ¿verdad? Esta parte del Evangelio de Juan, capítulo 4, del 1 al 43, mira, es largo el texto, ¿verdad? Sobre Jesús y la samaritana. Este texto catequético que encontramos en Juan, ¿no?, donde tiene un largo diálogo con esta mujer, es muy riquísimo. Es muy riquísimo en el sentido literario, interpretativo, ya que al final del texto, ¿sí?, en los últimos versículos de este texto, dirá de que los apóstoles, cuando llegaron, lo encontraron con la mujer y habían pensado en su cabeza cómo el maestro puede estar a solas con una mujer, ¿sí? Pero nadie se atrevió a decírselo. Así dice el Evangelio, así dice el texto bíblico. Nadie se atrevió a decirle que por qué estaba a solas con una mujer. O sea, miren cómo en aquel tiempo pensaban los judíos, ¿no? Y la cultura judía, que un hombre no podía estar a solas con una mujer porque era malo, era como un pecado. Sin embargo, Jesús se atreve a hacer eso. Se atreve a estar a solas con una mujer samaritana. Una mujer que lamentablemente había tenido una historia muy marcada por hombres que le habían hecho daño y los cuales la habían dejado, ¿sí? Jesús le va a descubrir a la samaritana su historia, su propia historia. Entonces llegará un momento dentro del diálogo en que, ¿no?, Jesús le va a decir a la mujer, ¿no?, ve a traer a tu esposo, ¿no?, para que bebas, ¿no?, del agua, ¿no? Jesús le habla del agua viva, ¿no?, que era él. Entonces la mujer le dice, Señor, dame de esa agua
viva que me dices para no volver jamás a este pozo, ¿sí? Y Jesús la descubre, ¿no? Y le dice, ve y trae también a tu marido para que, ¿no? Para que beban de esta agua viva que yo les daré. Y pareciera que esa petición hace que la mujer caiga, ¿verdad? O tome conciencia, perdón, de su realidad y de su historia, ¿no? Y le responderá la mujer a Jesús, Señor, no tengo marido. Y Jesús le responderá, has dicho bien que no tienes marido, porque ya has tenido 5, y el que tienes ahora no es tu marido. O sea, mira cómo Jesús toca el corazón de la mujer, toca la historia de esta mujer, ¿no? La descubre. Y al verse descubierta, esta mujer recién se da cuenta de quién era Jesús, un enviado de Dios, ¿sí? Entonces mira cómo Jesús trata a la mujer. Se abre a su historia. No le critica, oye, ¿por qué has tenido tantos maridos? O ¿por qué has tenido esto? No la critica. Simplemente la acoge, ¿verdad? Le abre su corazón, ¿no? Le da confianza. ¿Qué más? Encontramos pues aquí a Marta y María. Ya sabemos que Marta y María son las hermanas de Lázaro, ¿sí? Y el evangelio de Lucas 10, ya, del 38 al 42, nos narrará que Jesús fue a Betania, a la casa de sus amigos. Va a decir sus amigos, que Lázaro, Marta y María, los 3 hermanos, eran amigos de Jesús. Es decir, Jesús nunca se cerró a los sentimientos, nunca se cerró a las emociones, sino que hizo amistades, y amistades profundas, fuertes, ¿sí? De tal manera de que de vez en cuando pues iba y los visitaba, ¿sí? Y nos contará justamente Lucas este episodio tan bonito, ¿no? De Marta y María, ¿no? Marta, que se dedica a las labores del hogar, y María, que al llegar Jesús pues deja todo y se sienta a los pies de Jesús a escuchar la palabra, ¿sí? A escuchar el mensaje de Jesús, ¿no? Entonces, y Marta, que le dice, no, Señor, ¿no te importa que mi hermana esté ahí, ¿verdad? Escuchándote, y yo aquí haciendo las labores? Y Jesús en un acto, vamos a decir, de amor con Marta, ¿no? Un acto de, digamos, en un acto de educar a Marta, con amor, le dice, ¿no? Marta, Marta, ¿no? Tú estás ahí ansiosa y preocupada por todas las labores, sin embargo, tu hermana María ha escogido la mejor parte. ¿A qué se referirá con eso Jesús? Que las cosas de Dios, ¿verdad? Las cosas de Dios son mucho más importantes que cualquier preocupación o labor humana, ¿sí? Y que tenemos que estar prestos al mensaje de Dios, prestos a la escucha de Dios, ¿verdad? Entonces, qué bonito es esto, ¿sí? Cuando vemos el Evangelio. Luego, miren cómo trata entonces Jesús, ¿no? A una la escucha y a otra la educa, ¿sí? Uy, este episodio de la vida de Jesús, ¿no? Jesús y la adúltera. Esta mujer que la traen arrastrando los judíos y la ponen en medio, como si fuera un objeto, ¿sí? Mira cómo la mentalidad judía trata a la mujer, ¿no? Como si fuera un objeto, una cosa que tú llevas y traes, ¿sí? La ponen en medio para juzgarla, ¿no?
porque la habían encontrado en pleno adulterio. Y en un acto así, un poco, vamos a decir, de querer coger a Jesús, ¿no? De quererle poner en aprietos, le hacen esta pregunta: Señor, la ley de Moisés dice que a esta mujer que ha sido encontrada en pleno adulterio se le debe condenar a muerte, a ser apedreada. ¿Tú qué piensas? ¿Qué dices? Y Jesús, de una manera muy sabia, les va a contestar: pues el que no tenga pecados, que tire la primera piedra. ¿Sí? Jesús no dice que estaba en contra de la ley mosaica, pero sí la reinterpreta. ¿Sí? Y pone por encima de la ley a la mujer, pone por encima de la ley a la persona. ¿Sí? Y eso es, digamos, lo que todo cristiano debe hacer: poner por encima la dignidad de la persona, ayudarle a salir de su pecado, no a criticarla y a juzgarla y a condenarla, sino más bien ayudar a que salga de su vida de pecado y cambie. ¿Sí? No podemos ya condenar a muerte, mucho peor a muerte, a alguien, ¿sí? Por ser así o ser asá. No. Hay que más bien buscar el cambio y su conversión. Entonces mira cómo Jesús actúa con compasión ante la debilidad de esta mujer, ¿sí? Y le da la oportunidad de cambio. Qué importante eso, ¿sí? Las oportunidades que da Jesús de manera humana, ¿no? Interesante. Entonces, y así también podemos encontrar otros ejemplos dentro de la Biblia, ¿sí? Vamos a apreciar en el Evangelio, si nos ponemos a buscar todos los rasgos humanos, ¿verdad? Y el trato que Jesús tenía, no solo con las mujeres, sino también, por ejemplo, con los niños, con los enfermos, con los hombres también de su tiempo, vamos a encontrar que Jesús siempre va a actuar de manera compasiva, con cariño, ¿verdad? De manera transparente con las personas. Y eso es un rasgo primordial, esencial de la sexualidad de Jesús, es decir, de su comportamiento como hombre. Entonces, qué buen ejemplo nos llevamos con Jesús, ¿verdad? De esta manera vemos que Jesús es amoroso con los niños, con los enfermos, con los que más lo necesitan, ¿sí? Con los que más lo necesitan. Su sexualidad y todo su ser está al servicio del reino de Dios. Por lo tanto, ¿a qué estamos llamados nosotros? A vivir nuestra sexualidad al servicio del reino de Dios. Nosotros como cristianos estamos llamados a vivir al servicio del reino y a poner todas nuestras energías también y vamos a decir, todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra interioridad y por qué no decir también nuestra sexualidad al servicio del reino de Dios. ¿Cómo? Vamos a ver, dice, en Mateo capítulo 6, versículo 21, Jesús dirá una frase importante. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Sí? Esta frase la podemos interpretar de la siguiente manera, que para Jesús, más importante del qué es lo que hagas con tu vida, con tu sexualidad, con tu, ¿no? Qué sé yo, con tus relaciones que tengas con las personas, más allá del qué,
a Jesús le interesa tu corazón, ¿sí? A Jesús le interesa dónde está puesta tu mente, dónde está puesta el sentido de tu vida. Porque si tu corazón, si tu mente, si el sentido de tu vida está puesto en vicios, por ejemplo, ¿no? Si tu corazón está puesto en el adulterio, en la pornografía, en qué sé yo, ¿no? En la fornicación, en andar en la hipocresía sexual, o qué sé yo, entonces lamentablemente ahí es donde entramos en pecado, ¿no? Ahí lamentablemente es donde nos alejamos del verdadero camino de Dios. Acuérdense que decíamos que nuestra sexualidad es un regalo de Dios, es un don, y por lo tanto todo don se cuida, todo regalo se edifica, ¿sí? Entonces, para Jesús será importante donde tengas tu corazón, pues sólo así lograrás que todo tu quehacer y tus pensamientos estén unidos al querer de Dios, ¿sí? Entonces mira qué bonito es lo que nos enseña Jesús, ¿ya? Que todo su ser, todas sus energías, Jesús las canalizó al servicio de Dios, ¿sí? A una misión. La pregunta sería, ¿cuál es tu misión en este mundo? La pregunta sería, ¿dónde está el sentido de tu vida? ¿Qué es lo que más te importa en esta vida? ¿Sí? A lo mejor tu familia, tu trabajo, el dinero, ¿sí? A lo mejor, qué sé yo, ¿no? La fornicación, ¿sí? Gente que le interesa mucho, por decir, andar fornicando con mucha gente, ¿no? Aunque suene duro decirlo, pero hay que decirlo, ¿no? Entonces, donde esté nuestro corazón, donde esté el sentido de nuestra vida puesto, allí entonces será la raíz de todo lo que nosotros hagamos, de todo nuestro quehacer y pensamiento. Actuemos bien, pensemos bien, hagamos el bien y nuestro quehacer y todas nuestras acciones y todo nuestro ser estará encaminado en Dios, ¿sí? Hasta nuestra sexualidad. Bueno, queridos amigos, hemos terminado este tema y espero que les haya servido para su formación personal y también para su propia fe. Hasta un nuevo tema y cuídense mucho. Dios los bendiga. Bye.